Bien, soy Concepción Company, soy lingüista, filóloga. En un momento explico lo que es filología. También explico lo que es lingüística en un instante. Soy investigadora emérita de la UNAM, que es el máximo grado que se le otorga a un académico, el máximo reconocimiento académico. No somos tantos, somos 140, algo así, en todo el sistema universitario. Eso implica un gran honor, pero una gran responsabilidad. Yo le diría a la gente joven que los honores y los premios dan susto porque nos enfrentan al futuro y nos imponen el reto de seguir. Hice la licenciatura en la UNAM, una licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Me titulé en el año 80. Nací en Madrid, España, y la vida afectiva me trajo a este país. Ingresé con un examen muy difícil, como lo es el examen de la UNAM. Ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras tras hacer un examen de ingreso. Me revalidaron unas pocas materias y básicamente entré a cuarto semestre. Entre algunas materias de tercer semestre y algunas de cuarto, y ahí me seguí, me titulé en el año 80, luego hice una maestría en lingüística y luego hice un doctorado en lingüística. Terminé el doctorado, me titulé en el 88 y después debo decir que yo encontré mi vocación haciendo la tesis de licenciatura. Probablemente le va a ocurrir a muchos de los alumnos cuando uno acaba un grado, dicen, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿No? Pero bueno, cuando uno acaba el bachillerato, pues sabe que hay maestros y que y también hay como una presión social, familiar, de que ahora tienes que entrar a la universidad, ¿no? Muy bien. Cuando uno acaba la licenciatura, pues da un poco de susto también, ¿y ahora qué, no? Uno se titula de licenciatura y entra un poquillo de depresión porque diciendo, ahora ya no tengo asesor, ya no tengo quien me vaya a poner una fecha límite, ni me vaya a decir, entregas porque entregas. En la maestría, pues también entra un poquillo de susto, menos porque es como un grado intermedio. Cuando uno entra a una maestría es porque quiere, al menos en mi caso, y muchos investigadores que conozco y discípulos míos, es que quieren seguirse un doctorado. En el doctorado, cuando uno acaba el doctorado y se doctora, entra una depresión del demonio, porque ya nunca más va a tener uno maestros. Lo que va a tener son maestros de vida, si quiere. Y eso implica un reto de que tengo que volverme colega del maestro. Entonces, yo encontré mi vocación haciendo la tesis de licenciatura porque quería titularme rapidito, porque todo el mundo me decía, ¿y tu tesis? Y yo estaba a punto de decirles, ¿y tu dieta? Ajá, porque es una cosa horrible, ya, horrible. Empieza toda la presión desde el marido, la madre, el padre, el compadre, el hijo, el Espíritu Santo, empiezan a decir, ¿y tu tesis? Y entonces empieza una presión muy alta. Y algo que he tenido muy claro es que yo no quería sentirme frustrada de no haber acabado lo que me había propuesto acabar. Entonces, en esta vida hay que acabar porque hay que acabar, porque el país nos regala la educación pública y tenemos el compromiso de acabar. Y entonces, como me harté de esta pregunta de tu tesis y no podía decirles, ¿y tu dieta? Entonces dije, bueno, voy a hacer una tesis rapidito. Y en el rapidito, la filología es una disciplina que estudia la identidad de un pueblo, la cultura, los valores, qué es ser mexicano o qué es ser argentino a través de los textos. Cómo encontramos rasgos de identidad a través de textos escritos u orales, en el caso del siglo XX-XXI. Yo sabía latín, porque había estudiado latín desde la primaria, y dije, bueno, pues rapidito, algo que tenga que ver con español antiguo. Entonces me acerqué a una persona que me dijo, léete 30 o 40 gramáticas, craso error, no hay que leerse las 30 o 40 gramáticas al inicio, hay que leérselas después de que uno sabe qué está buscando en su objeto de estudio para terminar. Entonces, en este acto de léete 30 o 40 gramáticas, yo me las leí porque soy bastante ñoña, no encontré nada y dije, no, ya, a la goma con las gramáticas, así, y voy a ver el objeto de estudio yo solita, como una mirada virgen.
y encontré el placer del descubrimiento, la investigación, encontrar que la lengua es un ente armónico donde algo increíble es que todos los seres humanos somos diferentes, todos hablamos diferente, pero todos hablamos igual. O sea, somos capaces de entendernos 500 millones de hispanohablantes en español, pero cada uno de esos 500 millones de hispanohablantes habla diferente. Usted habla de un modo y yo hablo de otro, y en mi casa mi esposo habla de un modo, yo hablo de otro, y mis hijos cuando llegan hablan de otra manera. Encontré que la lengua es como un gran cosmos, todo equilibrado, funciona como las matemáticas, por eso en las pruebas de PISA se controlan gramática y matemáticas, porque estructuran la cabeza. Eso es lo que hace la gramática, estructura la cabeza, porque no sería posible entendernos en la inmediatez comunicativa, en la espontaneidad, si no hubiera un equilibrio biológico, cerebral, automatizado. Yo descubrí ese gran equilibrio automatizado, placentero, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, que quería acabar rapidito ya para que nadie me preguntara, ¿y tu tesis? Y entonces dije, a esto me quiero dedicar. ¿Qué le diría yo a la gente joven? Ojalá encuentren una pasión, la que sea, pero hay que tirarle al 11, porque la vida nos pone en el 8 o el 9. Siempre hay que tirarle al 11. Hay que estar y hay que cerrar lo que uno empieza. Un problema que tiene México es que no hay instituciones que obliguen a cerrar. O sea, tenemos una institucionalidad débil, esa es una realidad, y entonces no hay ninguna presión para acabar nada. Vemos una y otra vez que se plantean inicios de cosas, de proyectos, de que ahora vamos a tal, y aquello nunca acabó, quedó en un agua de borraja. La borraja era unas hierbitas, y hervir esas hierbitas no sirven para nada, eran unas hierbitas que están en el campo, eso es la borraja en latín, por eso es agua de borraja, porque usted hierve, la borraja no sirve para nada. Entonces hay que acabar. Ojalá encuentre la gente joven, debe comprometerse con el país. La educación pública tiene, como le digo yo a mis alumnos en la licenciatura, ustedes tienen claro que están en la universidad más cara de México, y me miran con una cara sorprendidos, como diciendo, no, ¿cómo? Pues si esto es público y gratuito, bueno, pero ¿quién cree usted que paga el aula, el pizarrón, el proyector, la experiencia del maestro que está aquí en la tarima, el control de tareas? Lo paga el pueblo, lo pagamos los contribuyentes. La UNAM es la institución más cara de México y hay que retribuirle a esa generosidad que ha tenido el país y la UNAM en formarnos. Entonces, bueno, lo único que diría es que la vida ya nos pone bastante en el 8, en el 9, porque nos da reveses, entonces hay que proponerse acabar. Yo me encuentro alumnos que me dicen, digo, ¿ya acabaste? También les pregunto, ¿y tu tesis? Igual que me preguntaban a mí. No, maestra, pues es que no pude. No pude, siempre se puede. O sea, hay que encontrarlas. El horario, la disciplina férrea. Para mí da lo mismo si es sábado, domingo, día festivo, fiestas patrias o día laboral. Yo me levanto a las 6 y trabajo 4 horas en mi objeto de estudio. Eso es así. La disciplina llega más lejos, el disciplinado, que el brillante. Ahora, si juntamos brillantez con disciplina, bueno, pues entonces ya tenemos solucionado el problema y la vida. Mire, yo tuve una infancia rural porque mi padre y mi madre eran personas educadas. Mi padre era abogado, mi madre era maestra de escuela, pero no pudieron ejercer porque estuvieron en el bando republicano en la guerra civil. En el año 36 mi padre fue apresado en el 37, no era un hombre político, pero la República no tenía ejército, entonces si tú sabías leer y escribir, pues te nombraban cabo, si además de saber leer y escribir sabías hacer cuentas, eras sargento, y si tenías la desgracia de haber hecho una licenciatura, pues te nombraban capitán o comandante. Ese fue el caso de mi padre. Mi padre estuvo preso muchísimos años. Mi madre era maestra de escuela,
tampoco pudo ejercer porque su título era por una zona, fue expedido por una zona republicana, Granada, de Normal, la Normal de Granada, tampoco pudo ejercer. Entonces, bueno, mi padre, después de salir de la cárcel, el único trabajo que encontró fue de escribiente en un pueblo perdido de Castilla, que ahora no está tan perdido, está perfectamente comunicado, pero yo en aquella infancia, ¿qué quería ser? Quería salir de esa situación, es lo único que tenía claro. Y mis padres tenían muy claro, mi padre murió muy joven de un cáncer pavoroso, yo creo que salió de la cárcel, se dio cuenta de que habían perdido la guerra y perdió la vida, van juntos. Mi madre fue una mujer de lucha dura y tenía muy claro que había que irse a la ciudad, a Madrid, para encontrar educación, porque para ellos la educación, había un ambiente educativo, aunque no teníamos pocos libros, prácticamente no había proteína porque tenía costo. Mi padre era escribiente, a lo mejor los chavos pueden encontrar una película donde Cantinflas en los portales de Santo Domingo le dicta, escribe cartas para gente que no sabe escribir ni leer y entonces llega la persona y le dice algo, le va dictando y Cantinflas recompone lo que quiere. Eso era mi padre, yo no creo que recompusiera nada, pero era escribiente del pueblo, del alcalde, porque no sabía leer el alcalde, del cura del pueblo, porque, en fin, todos los cargos estaban asignados por la dictadura de Franco. Cargos tan pequeños como un pueblo de 700 habitantes, ¿no? Ser alcalde de ese municipio pues era prácticamente nada. Mis padres tenían muy claro que la educación te salva y creo que no quería ser ni bombera, ni aviadora, ni quería salir. Tuve una infancia rural feliz, esencialmente feliz, pero sí sabía que no quería estar en esas condiciones de escasez, en esas condiciones de limitaciones. También cuando llegué a Madrid y entré a bachillerato, etcétera, etcétera, mi madre ya viuda, y soy producto de educación pública absolutamente, absolutamente. La educación pública era la mejor en la época en que yo estudié. Yo llego a la UNAM porque termino mi segundo año de licenciatura en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, que también tuve que hacer un examen feroz para entrar a la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que los exámenes feroces lo único que hacen es probarse a uno mismo que puede, punto. O sea, no, ni son punitivos, ni son nada, es un filtro de que tiene que llegar el que pueda. Ajá. Terminé mi segundo año de licenciatura en Madrid y en ese verano apareció un mexicano, o yo me le aparecí, no sabemos cuál fue el encontronazo. Y bueno, la vida me puso en la disyuntiva de si me seguía con el mexicano o me quedaba haciendo mi tercer año de licenciatura. Yo ya estaba inscrita para el tercer año de licenciatura. Y bueno, pues en la vida el afecto pesa más. También algo que siempre le digo a todos mis alumnos, para poder funcionar y ser académico y ser investigador de punta, tienes que tener tu vida afectiva funcionando. O sea, porque si estás tan preocupado por estar buscando pareja cada tercer día, todas tus energías se te van a ir en eso. Entonces busca a tu media naranja o a tu media manzana, no sé qué fruta sea, las manzanas son mejores porque Apple, ¿no? Bueno, busca a tu media lo que sea, porque eso te va a dar una estabilidad afectiva, una tranquilidad, un funcionamiento afectivo, amoroso, perfecto. Yo tomé esa decisión, yo tomé la decisión del afecto y una vez que llegué a México, también hice un pacto con el mexicano y es que yo tenía que seguir estudiando, que no íbamos a tener hijos hasta que me licenciara. Las mujeres debemos poner los límites también. Eso es clarísimo, nos tienen que educar en la igualdad. A mí mi madre
Y en mi casa, por razones de guerra y por razones de carencias y por lo que sea, me educaron como casi hombre, prácticamente. Y lo he dicho incluso en libros, o sea, ¿cómo llegó usted funcionando como hombre? Afortunadamente están cambiando las condiciones. Yo nunca pude aducir, nunca aduje que un hijo mío, tengo 2 hombres, ya son adultos mayores casi, ¿no? Uno tiene 38 y el otro está a punto de cumplir 43. Nunca duje que mis hijos tenían mocos o que tenían fiebre, no podía, en aquella época era impensable, ahora se puede. Eso ha mejorado las condiciones de igualdad para las mujeres. Funcioné como hombre toda mi vida. El encuentro con el mexicano cambió mi vida. Este es mi país. Yo llegué en el año 75, con 19 años. Ya pueden echar cuentas. Había concluido, recién concluido, mi segundo año de licenciatura en la Complutense y en el año 76 entré a la UNAM. Hice el examen en febrero-marzo, que es cuando son los exámenes. Arreglé todos los papeles, es como un postdoctorado en tramitología, porque además México y España no tenían relaciones y los papeles había que hacerlos a través de Portugal, en una oficina que estaba en Madrid, pero que era de Portugal, y una oficina que estaba en México, pero que era de Portugal. Y Portugal era el país con el que dialogábamos los que queríamos regularizar papeles. Y aquí está. No, no, o sea, eso, la gente tiene que seguir sus pasiones, aunque le estén diciendo estás perdiendo el tiempo. Debo decir que cuando acabé el bachillerato, a los 16 años, 17, mi madre sabía que yo no iba a heredar nada excepto formación. Y entonces mi madre decía, hija, tú tan inteligente, ¿por qué te dedicas a las letras? Así como que estás perdiendo el tiempo. Entonces yo elegí la carrera en el caso de la Complutense era filología románica, lo que yo hice, los 2 años filología, que es lingüística buscando textos antiguos, más latín, más griego, en fin. Y me decía, hija, tú tan inteligente, y tuve unos encontronazos gigantes con mi madre. Me titulé, lo que sí he tenido siempre es un compañero de vida solidario a prueba de bombas. Mi primer libro se lo dediqué a mi maestro, porque yo tuve la fortuna de encontrarme un maestro en la vida. Un hombre que se llama Jorge Suárez, que era antropólogo de lenguas indígenas, y tuve la fortuna, era mi maestro. Cuando terminé la licenciatura, mi madre, bueno, ya no digo lo que digo con mi suegra, ¿no? Porque mi suegra debía decir, pobre de mi hijo, casado con esta señora loca que solo quiere estudiar, ¿no? Mi madre dijo, ahora sí vas a ser una mujer normal, así de duro. Y le dije, no, mamá, ahora ya estoy inscrita a una maestría. Debo decir también que fue una mujer muy generosa, que funcionó como madre sustituta, cuidó a mi hijo, el mayor. Una vez que terminé la licenciatura, programamos tener un chamaco, tuvimos un hijo, y cuando estaba haciendo la tesis doctoral tuvimos el segundo. Y cuando acabé el doctorado, mi madre me dijo, ahora sí te vas a dedicar a cuidar a tus hijos. Y le dije, no, ahora es cuando empieza mi vida profesional. El doctorado no es el final, es el inicio de una verdadera vida profesional. Entonces, bueno, los encontronazos generacionales son normales. Algo que hemos tenido muy claro en nuestra casa, cuando digo nuestra casa es mi esposo, yo, es que en la vida hay que terminar, pero hay que ser feliz. Ambas cosas van juntas. Uno de nuestros hijos decidió hacer una profesión, adelante. No había negociación posible, tenían que entrar a la UNAM, pasar el examen de admisión de la UNAM, ahí no había, el segundo es médico, es hematólogo, y no había posibilidad ninguna, ni siquiera negociación, o sea, o pasas porque pasas. Y entendían ese mensaje, pero, por ejemplo, la vocación del médico no fue fácil que la encontrara, hubo que
reorientar, hubo que escuchar. Es muy importante escuchar a los hijos, pero yo fui un caso de encontronazo generacional y no me arrepiento, volvería a tener ese encontronazo. Mi madre quería que estudiara algo que sí redituara, como ser médico o ser abogado, ¿no? Porque son las dos profesiones, o ser ingeniero. Hija, tú tan inteligente, ¿no? Qué cosa tan inútil estudiando letras. Buscamos en archivos, oímos cómo la gente habla, queremos saber cómo ha cambiado o no la lengua, y lo que encontramos, un filólogo lo que busca es identidad a través de la lengua, y aflora las identidades de ser mexicano, cuando empezamos a hablar como mexicanos, cuando empezamos a decir ándale, ándale, órale, a finales del siglo XVIII. Eso lo encuentra un filólogo, y queremos encontrar quiénes somos a través de la lengua. ¿Dónde encontramos ese quiénes somos? Lo encontramos en archivos. Buscamos en general no los textos literarios, ni los grandes textos oficiales, sino los textos de la vida cotidiana, del arrabal, del Ministerio Público, de criminal, de ramos que son de vida cotidiana. Ahí está la oralidad y la vida cotidiana, porque evidentemente el virrey no iba a emitir un mandato de ley que dijera, órale, todos a hacer tal cosa. El órale está vetado, pero eso sí lo decían cuando iban en los canales por Xochimilco, sí se mentaban la madre con las palabras que conocemos hoy. Eso buscamos los filólogos, y tenemos la oreja como muy afinada, decir, esto sigue estando. Algo que sorprende es lo conservadores que somos lingüísticamente. O sea, algo que sorprende es que con un mínimo entrenamiento podamos entender textos de hace 500, 600 años, porque somos lingüísticamente muy conservadores, porque lo único que queremos es comunicarnos. No queremos parecer ni brillantes, ni elegantes, ni distintos. Queremos comunicarnos. Y eso requiere rapidez, requiere eficiencia, requiere acoplamiento entre hablante y oyente. Cuando digo requiere, nadie dice, ay, hoy me voy a acoplar bien con mi chava, o me voy a acoplar bien con mi madre o mi padre, y el encontronazo viene por aquí o por allá. No, eso nunca ha ocurrido en la historia de una lengua, pero lo que hace un filólogo es buscar identidad, cómo la cultura de un pueblo y la identidad de los hablantes se refleja en los textos o en el habla de la banqueta, no en el habla de los grandes literatos. Eso lo estudian los literatos. Bueno, vamos a ver. Aprendí por mi cuenta disciplina. O sea, un rigor a prueba de bombas. Soy una mujer muy organizada y creo que muy estructurada. Rigor. Eso desgraciadamente no nos lo enseñan. Disciplina férrea, porque llega más lejos el disciplinado que el brillante, ya lo he dicho. Aprendí por mi cuenta, no sé si hay sistemas educativos que lo enseñen, yo no me lo encontré en España, no me lo encontré en México, el placer del descubrimiento, de la pasión, de encontrarme, y cómo el reto de que esa pasión se convierta en un objeto de estudio que amerita ser pagado las quincenas. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Calidad de vida, que el estudio me lleva a calidad de vida. Tuve la fortuna, la gran fortuna, yo encontré el sentido de maestro en México, en la UNAM, o sea, maestrazos así que quitaban el aire. Eso lo encontré en la UNAM, y creo que he podido replicar, espero haber podido replicar. Entonces, bueno, fue una combinación de hallazgos personales, hallazgos que no son azarosos, sino que están
guiados por las coordenadas espaciotemporales y experienciales en las que nos movemos los seres humanos. O sea, a lo mejor no fue el azar que yo eligiera a ese mexicano o ese mexicano me eligiera a mí. O sea, a lo mejor sí un encontronazo azaroso, pero pues llevo con él 48 años, pues o casi 49, bueno, no sé, casi merezco un altar o el mexicano, no sé quién de los dos. Los dos nos merecemos un altar. Entonces, es aprovechar la coyuntura y poner hechos personales de rigor y de pasión y de compromiso, más aprovechar las coyunturas de las puertas institucionales que están abiertas para que sigamos avanzando. Creo que hay que enseñar a pensar. Ese es el secreto. No hay que enseñar información. Estamos en una época prácticamente privilegiada, esto que llaman memorias transactivas, donde no hay que saberse las cosas de memoria, hay que saber dónde buscarlas. O sea, tenemos un acceso a la información nunca visto. Hay que saber encontrar esas informaciones. No hay que andar de flojo y yendo a Wikipedia. Wikipedia puede ser la primera entrada, pero por favor, después de Wikipedia, yo sí me trueno a mis alumnos cuando me doy cuenta de que aquello es Wikipedia, eso es así. A lo mejor para un chavo de primaria, pues Wikipedia está bien, pero no para un bachillerato, ni ya menos para una licenciatura. Lo que no estamos enseñando, yo creo que sí lo estoy enseñando, por lo menos es el reto, es a pensar. Es pregúntate una pregunta de investigación. ¿Por qué estás buscando esto? ¿Para qué lo estás buscando? ¿Esto cómo se relaciona con lo otro que encontraste? Hacerse preguntas, estamos informando. Eso es lo que me dicen alumnos míos, que siguen teniendo maestros que informan. Hay que tener el reto de enseñar a pensar, a usar esto para enfrentarse a las quincenas. A mi yo del pasado se puede usar una mala palabra, no hay que estar huevoneándola, así. Porque la vida nos va a poner, el problema es que lo digo por experiencia propia, yo entré a la UNAM, a la Complutense, y aquellas materias que no me gustaban, porque había, o porque el maestro era pésimo, o porque la materia misma no era lo más interesante para mí, pues me la pasaba con 6. Y lo que sí me gustaba, pues le echaba todas las ganas y me la pasaba con 10. Perfecto. ¡Pum! El problema de esto es que cuando llega uno a titularse, por ejemplo, te dice, no, si usted no tiene 9 promedio, no va a conseguir en su vida una mención honorífica. ¿Para qué sirve una mención honorífica? En sí mismo, para nada. Sirve para que a uno le den chamba. Sirve para irse a una maestría. Si usted no tiene 9 promedio, ni le busque porque no lo vamos a admitir en esta maestría. Ese es el punto. O sea, ¿qué le diría a mi yo de pasado? Saca 10 en lo que te gusta, pero por lo menos sácate un 8. Yo recuerdo a mi hijo, el pequeño, el hematólogo, el oncólogo, que decía, ya pasé, eran unos dramas, ya pasé con 6. Y yo decía, ¿quién te va a dar chamba con un 6 de promedio? Ese es el reto. Entonces, a mi yo del pasado diría, pues échale un poco más de ganas en las que no te guste. Y si el maestro, es como les digo, miren, yo nunca tuve un buen maestro de matemáticas, pero no me engañan en el mercado y sé sumar, restar y multiplicar, dividir y hacer hasta ecuaciones. Lo que no suple, primero hay que buscar al buen maestro, porque tenemos la oportunidad de inscribirnos con diferentes maestros. 2, no hay que pasar de noche. 3, esto de ya pasé, ¡pum!, eso impacta en los promedios y los promedios sí cuentan para seguir. ¿Así? Entonces, pues lo que no nos gusta hay que pasarlo con 8 y lo que sí nos gusta, pues pasémoslo con 11.